profesora Isabel Sánchez. Dentro del aula ya se encuentran los recursos referentes al contenido de esta materia. Hablemos un poquito de las auditorías informáticas. En esta primera unidad, bueno, vamos a ver lo que son los conceptos básicos de lo que es la auditoría informática, por qué se realiza, en qué momento se realiza, cuándo solicitamos que la realicen y cuál es la importancia de lo que es la auditoría de los sistemas de información. ¿Okay? Fíjense. Antiguamente, cuando yo antiguamente hablo de inicio de los años 2000, nosotros teníamos sistemas de información y nosotros no lo auditábamos. ¿Qué ocurrió con esto? Ocurrió que los sistemas eran violentados constantemente. De hecho, para nadie es un secreto que cuando los sistemas son violentados, incluso si es un sistema bancario, puede haber fraude bancario. Si hablamos de un sistema académico, un alumno se puede colocar la nota que quiera. Lo cierto del caso es que esto conllevó precisamente a que hubiese ciertos parámetros, ¿verdad?, para lo que es la protección de la información. ¿Okay? Entonces se desarrollaron ciertos manuales. Tanto fue así el boom, ¿verdad?, que las normas, las organizaciones como las normas COBENIL, las normas ISO, se involucraron precisamente en esto. ¿Okay? Nosotros sabemos que existen las normas ISO 9000, las normas ISO 14000, que es la del ambiente, la ISO 9000, que es la de producción, pero ya en los años 2000 se empieza a plantear lo que son las normas ISO 27001, 27002, las ISO, precisamente para lo que es el resguardo y seguridad de la información. ¿Okay? Entonces, fíjense, ¿por qué yo les hablo de lo que son las normas ISO? ¿Okay? Porque en esta cátedra nosotros vamos a visualizar la auditoría de la información desde dos aspectos, desde dos puntos importantes. Les vamos a visualizar como yo auditado y el yo auditor. ¿Okay? Vamos a darle los dos enfoques. ¿Por qué? Porque cuando yo soy auditado, ¿verdad?, como yo soy la que desarrollé o la que planteé mi red informática, la que desarrollé mi sistema, yo no le voy a ver fallas. ¿Okay? No voy a visualizar dónde pueden estar mis vulnerabilidades dentro de lo que es mi sistema, dentro de lo que es mi red. ¿Sí? No lo voy a visualizar porque como yo lo desarrollé, yo pienso que está bien como lo desarrollé, pues porque no, pero mira, por aquí dejaste un puerto abierto. No, pero ¿y quién se va a meter por ese puerto? Se meten. Y por eso es importante hacer las auditorías. Entonces, aquí es cuando vienen disculpe mi vocabulario tan coloquial, pero es cuando vienen los encontronazos entre lo que es el auditor y lo que es la parte informática dentro de la organización. Porque el auditor también es un informático. Entonces, él sabe cuando te va a auditar, te estoy hablando tú auditado, no tú como auditor, te estoy hablando tú como auditado. Entonces, él sabe que por el puerto 1403 yo me puedo meter, porque 1403 por defecto viene abierto. Si yo no lo cierro, con tener una dirección IP de tu red, yo me puedo meter, a menos que la persona de informática lo haya cerrado. Entonces, es por esto que surgen las auditorías, ¿ok? Es por esto que a veces, aunque nosotros nos molestemos porque nos auditan, es importante que nos auditen. Porque nosotros mismos no vamos a visualizar dónde están nuestros problemas, dónde están las vulnerabilidades. Eso lo va a visualizar, es exclusivamente un auditor. Incluso, nosotros debemos de tener dos tipos de auditoría. Una auditoría interna y una auditoría externa.
¿Por qué? Porque cuando yo contrato un auditor interno, el auditor interno siempre se termina siendo pana de la persona de informática. ¿Y qué ocurre cuando eso ocurre? Que la persona de informática dice, no, pero vamos vamos a abrir este puerto para que la gente saque la información por aquí, pero no lo coloques en la auditoría, lo vas a dejar abierto. Pero ocurre. Entonces, cuando viene el auditor informático externo, salimos raspados. Fíjense, yo aquí le voy a decir algo, muchachos. Cuando yo les digo, yo auditado, yo me refiero en este caso que ya nosotros, cuando empecemos en una organización, ya tengamos en cuenta que puede venir una auditoría. Entonces, desde un principio, trabajemos con los manuales, con los protocolos que normalmente exigen esa auditoría porque están hechos. Si tú empiezas desde un principio, por ejemplo, yo voy a desarrollar mi sistema informático, pero para desarrollarlo voy a basarme en que quiero obtener la certificación ISO. Entonces, desde un principio tú empiezas a desarrollar tu red informática, lo que es tus sistemas de información. En el caso de las academias, lo que son los sistemas académicos, lo que son las web, ¿okay? Ya en base a esas reglas que te señalan precisamente esas normas ISO, ¿okay? Esos procedimientos que ya están establecidos. Porque si bien es cierto, en Venezuela, por ejemplo, no existe propiamente, porque no es exigido por la ley, lo que es el manual de gobierno de TI, en Latinoamérica, en la mayoría de los países, ya hoy día es exigido. El manual de TI basado en los sistemas de gestión de seguridad informática, ya eso existe, en Colombia los aplica. ¿Okay? Las organizaciones que no lo tienen, por ejemplo, si hablamos de una aseguradora, no pueden trabajar. Los bancos, si no tienen el manual de gobierno de TI, no pueden trabajar. Es algo que ya exige, por ejemplo, la Contraloría. En Venezuela llegará en algún momento. En algún momento nos van a exigir ese manual de gobierno de TI. Entonces, como eso es algo que se tiene que hacer, porque se tiene que hacer, entonces empecemos a aplicarlo. Cuando vayamos al campo laboral, empecemos desde un principio a desarrollar esta mentalidad. Oye, yo voy a trabajar en base a unos parámetros que debo de cumplir. ¿Okay? Y los parámetros están ya establecidos. ¿Qué nos auditan a nosotros? Lo que salen las normas. Si perteneces a Colombia, tienes que buscarte el manual de gobierno que te exige de acuerdo a tu área laboral que te exige el gobierno. Ya eso está establecido. Ellos te dan los parámetros. Mira, tú tienes que cumplir con estas normas. Tal cual. Entonces, en base a eso, tú desarrollas todo tu sistema. ¿Okay? Entonces, ya tomando en cuenta por qué es importante la auditoría, ¿okay? Para que te vean tus fallas y las puedas corregir, porque realmente el hecho, y ese es un punto que quiero que tengamos claro, el hecho que un auditor nos indique dónde están las vulnerabilidades o nuestras puertas abiertas o nuestras fallas, porque tenemos fallas, no implica que el auditor esté en contra de ti, implica que ahí tienes un punto débil en tu organización que debes atacar. Un punto débil en tu organización, si tú tienes un banco, si tú tienes un sistema donde trabajas con pagos online, entonces tienes las tarjetas de crédito porque tu sistema te las guarda de tu usuario, o tienes datos personales de tu usuario. Si tú tienes una puerta abierta, simplemente te pueden quitar la información por ahí y eso lo determina cuando haces una auditoría,
porque nosotros como informáticos a veces se nos escapa. Tenemos que tener muy en cuenta que para eso son las auditorías, porque nosotros estamos concentrados en el trabajo, porque nosotros estamos concentrados en el día a día, porque nosotros somos el soporte técnico. Si una persona se le daña un equipo, nosotros vamos corriendo a arreglárselo. ¿Ok? En muchas ocasiones, ¿verdad? Ni siquiera visualizamos por qué se dañó ese equipo. Simplemente se lo arreglamos. Ok, ya está listo, está. Ah, pero ¿qué le pasó a ese equipo? Ahí hay que hacer una auditoría. Tú, como soporte técnico, tienes que hacer una auditoría de ese equipo. ¿Por qué? Porque puede ser un pitch o un spam, algo que le entró, o un simple, introdujeron un pendrive dañado con algún virus, un troyano, qué sé yo. Pero es importante que no solamente tú como soporte técnico arregles un equipo y no audites por qué ocurrió el hecho. ¿Okay? Entonces, esa es lo que la importancia de lo que es la auditoría informática. Ahora, ¿cómo yo trato o cómo yo intento de que esto no ocurra? ¿Okay? Recordemos qué significa un sistema en producción. Un sistema en producción es un sistema que esté en constante uso. ¿Okay? Si ya yo tengo mi sistema implantado, un sistema de información implantado, ese sistema está en producción. ¿Okay? Si es un sistema que me lleva la contabilidad de mis clientes, eso es un sistema en producción. No está en producción cuando todavía no está en uso, pero ya cuando mis usuarios lo empiezan a utilizar, es un sistema en producción. ¿Okay? Una reproducción, los equipos están en uso. Entonces, la auditoría tenemos que verla desde dos enfoques. Yo auditado, yo auditor. ¿Okay? Desde los dos enfoques las debemos de trabajar. No solamente de yo auditado. ¿Por qué? Porque yo auditado, les puedo decir con seguridad que muchos de los yo auditados, como nunca han trabajado como yo auditor, terminan amargados, terminan molestos con el auditor, porque el auditor te dice dónde están tus fallas. Cuando realmente el trabajo del auditor es precisamente indicarte dónde están esas vulnerabilidades para que las mejores. Realmente no es por crítica, no es sino precisamente para mejorar nuestro sistema. ¿Okay? Dicho esto, bueno, sí, yo trabajo también como la parte de auditoría, entonces siempre me he encontrado que muchos usuarios de soporte técnico se molestan cuando digo dónde están las fallas, porque por lo regular no las aceptan o no entienden hasta que eh, uno se las muestra de una manera eh, poco convencional para que se den cuenta que los sistemas realmente sí tienen vulnerabilidad. Pero en ocasiones los auditores tienen que llegar precisamente a este punto para que la gente, para que las personas entiendan que los sistemas sí pueden tener vulnerabilidad, que los equipos sí pueden tener vulnerabilidad, que las redes sí pueden tener vulnerabilidades. Y cuando alguien te dice un punto de mejora, es precisamente para que lo tomes en cuenta porque es para mejorar los sistemas. Entonces, yo voy a trabajar esta primera fase como yo auditar. ¿Okay? Eh, Trabajando esta primera fase como yo auditado, yo les digo que si nosotros tenemos en cuenta 3 puntos, ¿verdad? Cuando el auditor venga, valga la redundancia, auditame, yo voy a tener el 90% de, de mi sistema realizado, de mi manual de gobierno realizado, para obtener la certificación ISO 27001, 27002, ya hecha. ¿Cuáles son estos 3 puntos? Que debo de trabajar yo como yo auditado, para que cuando me vengan a auditar, todo esté lo más estandarizado posible. ¿Sí? Yo debo basarme
en la norma ISO 27001, en la norma ISO 27002 y en el manual de gestión de gobierno. ¿Okay? En esos 3 puntos. Si yo trabajo desde un principio, ¿en base a qué? Yo quiero tener mi certificación ISO 27001. Yo también quiero tener mi certificación ISO 27002. Y yo voy a desarrollar de una vez mi manual de gobierno. ¿No? Si en Venezuela no está implantado, no importa. Tomamos el de Colombia en base, por ejemplo, si estamos hablando de una aseguradora, tomamos el manual de gobierno en base a aseguradora que establece la Contraloría y lo aplicamos aquí en Venezuela. Los mismos parámetros. Y entonces, si yo tengo esos 3 puntos, en el momento que me llegue un auditor, ¿no? Yo voy a tener el 90% ya desarrollado. El 90%, porque un auditor es de, de todo preparado, de todo listo, de todo bien. Porque realmente las tecnologías, los sistemas, los equipos, el hardware, el software, todo cambia diariamente. Fíjense ustedes que hoy día, con el simple hecho de lo que fue la pandemia, eh, no sé si fue por el ocio, pero fíjense que hoy día surgieron más ataques cibernéticos que en las décadas anteriores. En base a eso, las personas encargadas de esto, ¿verdad? Aún están trabajando en atacar todas estas vulnerabilidades que consiguieron los hackers. Y poco a poco se van aplicando. Pero todos los días se consiguen vulnerabilidades. Todos los días, mira, cónchale, aquí subió un artículo donde Windows tiene una vulnerabilidad por este lado. Y aquí en Alemania, mira, una persona se metió. Windows 10 tiene una vulnerabilidad por el headache. Y mira, la gente de un chamo en Alemania lo visualizó. Entonces, eso es una vulnerabilidad que Windows, que Microsoft tiene que atacar. ¿Sí? Puede ser que venga una empresa como Kaspersky y te la ataque para atacarla rápido, mientras Windows saca un nuevo sistema operativo o un parche para arreglar esa vulnerabilidad que consiguió. Pero, mientras no la saca, alguna empresa informática como Kaspersky puede desarrollar algo para cubrir esa puerta. Pero fíjense que es algo que normalmente siempre se van a conseguir nuevas vulnerabilidades. Entonces, cuando te auditan, siempre tienes lo máximo que yo he visto que lo otorgan es un 98% de aceptable. ¿Okay? Pero son personas que desde un principio, son organizaciones que desde un principio se han basado en los sistemas de gestión informática, ¿okay? En los sistemas y los manuales de gestión, estableciendo procedimientos precisamente para evitar estas vulnerabilidades. Entonces, vamos a hablar un poco de lo que son estas normas. Vamos a hablar específicamente en esta primera etapa, lo que es la ISO 27001. ¿Okay? Fíjense. ¿Qué es la ISO 27001? Es un sistema de gestión que comprende políticas de seguridad, una estructura organizativa, procedimientos y recursos necesarios para implementar la seguridad de la información dentro de la organización. Es decir, es una norma que plantea un sistema de gestión que permite asegurar la continuidad de las operaciones dentro de la organización. Fíjense, cuando nosotros hablamos de política, nosotros dentro de la organización debemos establecer las políticas de seguridad. ¿Cuáles son esas políticas de seguridad? Dentro de las políticas de seguridad que debe de tener toda organización, ¿verdad? Yo, como visitante, yo no tengo por qué poderme conectar a la red inalámbrica de la organización.
Por lo menos no a la red inalámbrica que contiene los datos de mis clientes. ¿Okay? Si yo voy a ofrecer red inalámbrica gratuita dentro de la organización, debe ser una red independiente a la que está conectada, que contiene los datos de mis clientes. ¿Okay? Eso es una política. Todas esas políticas hay que establecerlas en un manual, que es donde viene lo que es el manual de gobierno. ¿Okay? Todas esas políticas, cada una de esas políticas deben de estar debidamente identificadas. Otra política, todo usuario debe poseer su clave de red. Nadie tiene que estar prestando la clave de nadie. Eso es otra política. ¿Okay? Todas esas políticas deben de estar establecidas. Todas esas políticas deben de estar firmadas por cada uno de los trabajadores de mi organización. ¿Okay? Yo cuando contrato a alguien debo obligatoriamente, ¿verdad? Porque ese es un trabajo incluso de la gente de recursos humanos, cuando un manual de gestión está debidamente establecido dentro de la organización, es un trabajo de la gente, de las personas de recursos humanos, hacer que estos nuevos ingresos dentro de mi organización firmen las políticas de seguridad. Porque si infringen en alguna de esas políticas, ¿verdad? Pueden ser causa de despido, de fraude, tienen muchas implicaciones. Por eso es importante que se establezcan desde un principio las políticas de seguridad de una organización. ¿Ok? Otro punto que tiene en cuenta lo que es el sistema de gestión 27001 es la estructura organizativa de la empresa. ¿Ok? Fíjense, cuando hablamos de un sistema de gestión de la información, es algo tan complejo, tan completo, no complejo, perdón, tan completo, ¿verdad? Que cuando hablamos de una estructura organizativa, la estructura organizativa va desde la gerencia hasta el último usuario. Esa es la estructura organizativa. ¿Por qué? Porque las políticas de la organización deben de estar aprobadas por la gerencia. Entonces, a pesar de que tengamos un jefe o un coordinador de lo que es la seguridad de la información, de la misma manera tenemos que tener una estructura organizativa bien definida, bien aclarada dentro de lo que es el manual de gestión de gobierno. ¿Ok? Los procedimientos. Yo aquí, bueno, me voy a basar más que todo, no sé si ustedes han escuchado hablar de lo que son las normas ISO 9000, las normas ISO 14000. Es lo mismo aquí que con las normas ISO 27001. Todo, todo debe tener un procedimiento escrito y establecido. Todo debe tener un procedimiento preestablecido. Por ejemplo, yo tengo que tener escrito cuando un usuario ingresa, cuál es el procedimiento que yo debo de realizar para que ese usuario tenga acceso a la red de la empresa. Desde el momento que me firman la política de seguridad hasta el momento en que yo le traigo el equipo, la clave de usuario para entrar en la red. Eso es un procedimiento que debe estar debidamente escrito, debidamente documentado, ¿okay? Dentro de lo que es el manual de gobierno. Fíjense que si yo me voy basando en todos estos puntos que ya vienen dentro de lo que es la norma ISO 27001, al llegar el momento de que me vengan a auditar para ver si tengo mi manual de gobierno, si lo tengo. ¿Por qué? Porque tengo la norma 27001 y yo me seguí en base a los puntos que me dice la norma ISO 27001. ¿Okay? Los recursos. ¿Cuáles son los recursos? Sí, es cierto. Los recursos informáticos, la computadora, el servidor. Pero dentro de los recursos también están los recursos humanos. ¿Por qué? Porque nada hago yo con tener mis políticas bien definidas, que todos los usuarios me las firmen. Nada hago yo
con que la estructura organizativa esté debidamente establecida, desde el coordinador, desde el gerente hasta el último usuario, esté bien escrito cuáles son las tareas de cada uno, el gerente es el encargado de generar lo que son las políticas de seguridad dentro de la organización, de firmarlas en conjunto con un comité. Nada hago yo teniendo toda esa estructura organizativa e incluso los procedimientos bien establecidos si yo no tengo el apoyo de la gente de recursos. No de recursos humanos, recursos. Cuando hablo de recursos, hablamos de todo lo que estamos dentro de la organización, de todo lo que hacemos vida dentro de la organización. ¿Okay? Entonces, los recursos no solamente se refieren a las computadoras, los recursos también se refieren al personal que labora dentro de la organización. Esos son los recursos. ¿Okay? Y estos 4 puntos tenemos que tenerlos en cuenta para lo que es la generación del manual de sistema de gobierno informático. ¿Okay? Esos 4 puntos, ¿okay? Para establecer lo que son las normas ISO 27001. Continuemos. Lamentablemente no hay nadie conectado, entonces no sé si tenemos dudas, ¿ok? Entonces, pero sí, este es un tema que me apasiona. Ok. ¿Cuáles son las normas? ¿Qué es la norma ISO 27001? Es una herramienta para la dirección de la organización que permite llevar a cabo las políticas y los objetivos de seguridad, integridad, confidencialidad, disponibilidad, autenticación y asignación de responsabilidad. ¿Okay? Lo que les vengo diciendo, dentro de lo que son las políticas de seguridad, nosotros debemos de tener lo que son la integridad, la confidencialidad, la disponibilidad y la asignación de responsabilidad. Cuando establecemos la estructura organizativa, ¿ok? Ahí es donde se establecen cada una de las responsabilidades que va a tener cada uno de los participantes dentro de la política, incluyendo el mínimo, el usuario, que incluso es tan importante la parte de los recursos, que hasta la persona que tiene la llave de la sala de servidores. Mire, es tan importante esta parte de los recursos que no tiene explicación. Es que es un engranaje. Todo lleva, todo se une, todo se conlleva. Pues. ¿Okay? Necesitamos que los procedimientos estén a la mano, estén disponibles, la información, la parte de la seguridad, integridad, confidencialidad. Confidencialidad, ¿por qué? Porque es importante que dentro de las políticas de seguridad tengamos lo que es la parte de confidencialidad, porque estamos trabajando con datos, con información sensible. Estamos trabajando con los correos de los participantes, estamos trabajando con los correos de los usuarios, con la cédula, si tenemos clientes. Estamos trabajando a lo mejor hasta con sus datos bancarios. Entonces, esta parte es muy importante tenerlo en cuenta, ¿ok? La norma ISO 27001 proporciona mecanismos para la salvaguardia de los activos de información de acuerdo con las políticas de seguridad y los planes estratégicos de la organización. Fíjense, hay que establecer, ¿ok? Dentro de la organización, cuando nosotros nos basamos en lo que son las normas ISO 27001, tenemos que establecer los planes estratégicos de la organización en caso de. ¿Cuáles son las estrategias de la organización en caso de que ocurra tal evento? Todo eso debe estar debidamente documentado, ¿ok? Disponer de un referente en la relación entre organizaciones que permite exigir mutuamente niveles concretos y adecuados de seguridad para interrelacionar sistemas de clientes, control de stock, facturación, pedidos y productos. ¿Okay? Creo que esta no requiere mayor explicación. Tiene que ver también con la parte de seguridad. Recuérdense que dentro de la organización nosotros tenemos, si estamos trabajando, si nos referimos a lo que es una academia, cuál es todos los cursos que tenemos. Todo eso también tiene que estar reflejado dentro de lo que es el manual de gobierno. Todo eso tiene que estar reflejado para que en el momento de que nos llegue
o solicitemos una certificación ISO 27001 para que nos vengan a auditar, ¿verdad? Yo tengo que tener en cuenta que todos estos puntos, como yo he auditado, ya los tengo que tener reflejados en mi manual de gobierno para cuando ellos vengan a auditar. Recuérdense que esto estoy trabajando yo como yo auditado, ¿ok? No yo auditor. Todavía no hemos llegado al punto de yo auditor. Porque después, en el punto de yo auditor, yo tengo que visualizar cómo yo verifico que todos estos puntos estén realmente aclarados, ¿ok? Se estén cumpliendo realmente. Porque son, cada uno de tienen que llevarse, tienen que ejecutarse para nosotros lograr una certificación. ¿Okay? Continuamos. ¿Qué no es la norma 27001? ¿Qué no es? No es una norma destinada a proteger exclusivamente el departamento de informática. Claro que no, es lo que les vengo diciendo. La norma 27001 o los sistemas de, de manual de gobierno precisamente están desarrollados para toda la organización. Fíjense que cuando yo les hablé aquí en este punto, ¿verdad? De la estructura organizativa, les estoy hablando de que todos tenemos que estar involucrados. No es solamente el departamento de informática. Eso tiene que estar involucrado desde la gerencia hasta el último usuario. Porque si no, no vamos a lograr la certificación ISO 27000. Si no, cuando venga el auditor, nos vamos ¿okay? Vamos a tener una vulnerabilidad ahí. ¿Por qué? Porque el auditor, cuando venga a certificarnos para la norma 27001, él no va a auditar al informático, no va a auditar al de soporte técnico. No. Claro, él va a hablar con la gente de soporte técnico, pero por lo regular, ellos hacia dónde van primero. Si estamos hablando de una empresa bancaria, van a ir primero para los cajeros. Van a visualizar si los procedimientos están establecidos, van a visualizar si los procedimientos están escritos. Eso es lo primero que van a auditar. ¿Okay? Constantemente, cuando nos tienen que hacer una auditoría a nosotros los informáticos, los auditores, incluso yo como auditor, al final de la tarde siempre se reúnen con él, con la persona de informática, para visualizar o para ver si la información de ambas partes coincide. ¿Okay? Cosa que tienen que coincidir. ¿Por qué? Porque para eso yo estoy desarrollando un manual de gobierno. Un manual de gobierno del sistema de gestión. Recuérdense lo que les dije desde el principio. Es importante, cuando nosotros empezamos a trabajar dentro de la organización, empezar a trabajar de una vez basándonos en lo que son las normas ISO 27001, lo que son las normas ISO 27002, para llegar a lo que es el manual de gobierno del sistema de gestión. ¿Sí? En base a eso es que debemos de trabajar. En base a esto es que debemos desarrollar. ¿Okay? Recuérdense que lo estamos visualizando desde dos enfoques. Yo auditado y después vamos a enfocar yo auditor. ¿Okay? El yo auditor, como les vengo comentando desde hace rato, lo vamos a visualizar posteriormente. Ahorita estamos visualizando como yo auditado. ¿Okay? La propuesta de esta norma está destinada a despliegues tecnológicos o infraestructura, si son necesarios, pero sobre todo está destinado a aspectos organizativos. Fíjense, todas las normas o todos los manuales de gobierno de gestión de TI están enfocados a ambas partes, ¿ok? Tanto a lo que es la parte organizacional como la parte de estructura, porque cuando nosotros nos auditan las dos partes. ¿Okay? Incluso nos auditan. Nosotros debemos tener qué topología de red tenemos. Todo debe estar debidamente documentado. Debemos de tener documentado qué ocurre en caso de que se vaya la luz. Cosa que me pasó en ese rato, pero todas esas cosas tenemos que tenerlas debidamente documentadas para lo que son, para cualquier eventualidad, para cuando nos vengan a auditar, tener la respuesta. Y como la pregunta no se la van a hacer nada más a la persona de informática, sino a cualquier usuario que tomen al azar, porque los auditores somos así.
tomamos a cualquier persona al azar. No vamos a ir solamente para el departamento de informática, porque por supuesto que el departamento de informática se la sabe toda. Toda se la sabe. No, bueno, cuando se va la luz, tenemos un sistema y las cosas se realizan automáticamente. Entonces yo voy para el área administrativa. Mira, ¿qué haces tú cuando se va la luz? No, bueno, el computador se apaga. Entonces voy para el área informática. Mira, pero el usuario de la parte administrativa me dice que cuando se va la luz, el computador se apaga. No, lo que pasa es que el sistema de generación de energía está solamente para lo que es la parte, para los servidores. Ah, pero el manual no me dice eso. El manual me dice que tienes un generador de electricidad. Entonces, todos esos aspectos hay que documentar. Y fíjense precisamente que se refiere tanto a lo que es la infraestructura como a la parte organizativa. Se auditan las dos partes, ¿ok? No solamente una. Entonces, tengo que tener en cuenta que cuando yo documento, debo documentar tanto la parte infraestructural como la parte organizacional. Tengo que tener estructuradas ambas cosas. ¿Ok? Tengo que tener debidamente identificado. ¿Okay? ¿Qué hora es? Disculpe, tengo un chat aquí, voy a leerlo. Ah, buenas tardes, señor Isabel. Qué pena la demora, estaba en el trabajo. No se preocupe. De todas maneras, la clase va a quedar grabada, ¿ok? Para lo que se haya perdido, bueno, aquí la tendremos grabada. Señor Kevin, tranquilo, no hay problema con eso. Ajá, continuemos. ¿Cuáles son los riesgos en materia de seguridad actualmente? Ok. Su información crítica puede estar fácilmente en peligro, lógicamente. ¿Okay? Ordenadores, sistemas informáticos, aplicaciones informáticas, uso inapropiado de email, web y de la web, proveedores de servicios informáticos, catástrofe, contingencia, pérdida de o sustracción de información. Fíjense. Por eso es que les comenté la importancia, ¿verdad?, de lo que son las políticas de seguridad. Por eso desde un principio aquí, en este punto, ¿verdad?, yo les aclaré la importancia de los procedimientos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque nosotros, si tenemos eso bien definido, muchachos, vamos a tener el 96% del trabajo desarrollado. Si yo, cuando llega un trabajador nuevo en la organización, ¿no?, y recursos humanos le hace firmar la política de seguridad, esa persona, por ejemplo, sabe dentro de las políticas que yo tengo establecido que ellos no pueden colocar pendrive en la computadora. Dentro de la política está, yo como informático, cuando yo trabajo en informático, y lo hago en serio, no lo estoy diciendo por decir, yo le bloqueo a los usuarios que puedan meter pendrive dentro de las computadoras. Ellos no pueden meter pendrive dentro de la computadora porque simplemente no se los leen. ¿Ok? Yo tengo esa restricción. Sin embargo, por supuesto que la gerencia tiene acceso. ¿Ok? Porque son precisamente las gerencias. ¿Pues? Pero que antes incluso de ellos colocarlo dentro de la política está establecido que ellos deben de pasar el pendrive por el departamento de informática. A pesar de que nosotros tenemos un departamento, dentro de los equipos está instalado un antivirus, el cual cuando tú metes el pendrive, él te pasa el antivirus. Igualmente, dentro de la política está establecido que ese pendrive que vas a meter dentro de una computadora que está en la red de la organización, tiene que pasar primero por el departamento de informática para visualizar que realmente no tenga virus. Por X motivo, por lo que le dije desde un principio, porque todos los días surgen cosas nuevas. Tú no sabes si el pendrive que trae el gerente tiene un virus que acaba de salir. Se supone que tú, como eres de informática, normalmente tú estás trabajando en eso y debes de estar incluso más actualizado que el antivirus que tiene el gerente. Porque a lo mejor el antivirus, no tuve la computadora prendida todo el fin de semana. La prendió el lunes y va a meter
bajado las actualizaciones. Entonces, siempre es importante que el departamento de informática esté al tanto de cada uno de estos puntos. ¿Okay? Eh, potenciales aplicaciones, siempre es importante, y siempre lo recargo, es importante dentro de los procedimientos que se establecen en un principio, indicar cuáles son las aplicaciones permitidas dentro de la organización, establecer software con licencia. No se puede tener software sin licencia. Si vamos a tener software sin licencia dentro de una organización, deben de ser software debidamente identificado. Por ejemplo, por ahí tenemos uno que Internet. Nosotros, en una oportunidad, antes de comprar licencia de Acrobat Adobe, muchos usuarios usaban el PDF Log, que ese es para convertir archivos PDF en Word, archivos PDF en PowerPoint. Muchos usuarios me utilizaban eso, ¿ok? Yo en un principio se los empecé a eliminar. Saben que ese tiene un instalador. El PDF Love tiene un instalador. Yo en un principio se lo empecé a desinstalar porque qué broma es, pues. Y bloqueé en la página web y todo dentro de la empresa, ¿ok? Entonces, bueno, después un colega, me dice que no, que tiene su política de seguridad. Y efectivamente, cuando me pongo a revisarlo, oye, tiene sus políticas de seguridad debidamente establecidas, te indica la vulnerabilidad y está todo muy bien documentado. Entonces, a partir de ahí, ¿verdad? Yo he dado cierta permisología de acuerdo a los software libres que tengan su política de seguridad bien establecida, no cualquier software libre, ¿ok? Software que realmente tenga su política de seguridad bien establecida de manera de que no me entre ningún tipo de vulnerabilidad dentro de mi organización, ¿ok? Ojo, tienen que tener muy en cuenta que no todos los software libres son completamente libres, porque te vienen con virus, te vienen con troyanos, te vienen con X cosas, ¿ok? Te pueden descubrir cuáles son tus puertas de salida, los puertos que tengas abiertos, así hayas cerrado todos los puertos y hayas dejado un único abierto que nunca se menciona, bueno, a lo mejor por ahí te lo agarra. Informáticos que no han tomado acciones oportunas. Ok, fíjense. Bueno, actualmente sí, en Venezuela sí tenemos ya diferentes proveedores de informáticos. ¿Okay? Estos proveedores normalmente, ¿verdad? Aquí hablaríamos un poquito de los que son las capas OSI, ¿verdad? De los modelos OSI de la información. Tendríamos que visualizar, cosas que honestamente no he realizado, cuáles de estas empresas informáticas, ¿verdad?, ofrecen mayor seguridad en lo que es la transmisión de la información. ¿Okay? A estas empresas informáticas, una cosa que debemos de tener muy en cuenta y documentar dentro de lo que es el procedimiento para obtener las certificaciones ISO 27001, es que nosotros debemos documentar incluso el tiempo de respuesta de los proveedores de Internet nosotros. Es tan importante que dentro de lo que es el manual de gestión se le da todo un capítulo al proveedor de Internet. ¿Sí? ¿Cuál es el tiempo de respuesta? Te solventan los problemas, se te cae el Internet, pierden la información. Todos esos puntos son importantes y los cuales debemos documentar dentro del manual de gestión de gobierno de TI. ¿Okay? Tenemos que documentarlo muy bien. ¿Okay? Catástrofe y contingencia imprevista. Bueno, dentro de esta catástrofe y contingencia imprevista, bueno, yo diría que en Venezuela, más que catástrofe, yo diría que contingencia, ¿verdad? Gracias a Dios en Venezuela nosotros no tenemos catástrofe de que si tiembla, una catástrofe
sería que se incendió la organización. Nosotros debemos de tener documentado qué ocurre si se enciende el cuarto del servidor. ¿Qué ocurre si se enciende el cuarto del servidor? Eso debe estar documentado. ¿Okay? Porque eso no nos van a auditar. Cuando yo les digo que nos van a auditar tanto la parte de infraestructura como la parte de información, ¿es verdad? ¿Por qué? Porque cuando yo auditor, voy a una organización y dentro de la organización donde está el cuarto del servidor me tienes ¿cómo se llama eso? Un extintor de agua, está raspado. Yo no le puedo decir que está bien, porque los cuartos del servidor deben tener un extintor especial, porque lo que se puede incendiar es el equipo. Debe de tener un extintor especial donde no dañen los componentes del equipo, no un extintor de agua. Entonces ya por ahí está raspado. ¿Qué? Tienes que tener los extintores de etiqueta azul. No puedes tener cualquier tipo de extintor. ¿Sí? O de etiqueta verde, pero no cualquier tipo de extintor. Ya por ahí la persona, la organización está raspada. Tú auditado, estás mal. Y debes de tener el servidor en un cuarto aparte. Que lo que y debes de tener un nombre, debes de llamarlo cuarto servidor, servidor X. Pero debe estar protegido incluso con un sistema aparte. Debe de tener UPS o debe de tener fuentes de energía eléctrica externa. ¿Qué? El servidor no se puede apagar. Bueno, hay organizaciones que lo apagan, pero la mayoría de las organizaciones, como somos de proceso continuo, no lo apagamos. Entonces, todo eso tiene que estar debidamente auditado. ¿Okay? Debe estar debidamente documentado. ¿Okay? Porque en el momento de que a mí me auditen, todos esos puntos tengo que tenerlos en cuenta. ¿Okay? Esos son los puntos que me van a auditar. Entonces, fíjense, aquí es importante que tengan en cuenta que si ustedes cumplen estas normas desde un principio, desde que empiezan en la organización, se den cuenta de que van a tener el 96% para solicitar sus normas ISO 9001. ¿Okay? 27001, disculpen. Me fui hace 20 años cuando trabajaba con auditoría de otro tipo. ¿Okay? No informática, nada más. Okay. Continuemos. Ok, fíjense. Si nosotros definimos lo que es la ISO 27001, ¿ok? Y establecemos cuáles son los incidentes más comunes dentro de la organización, ¿ok? Fíjense. Oye, ¿cuáles son las incidencias que pueden ocurrir dentro de la organización? Que cuando yo hago este manual de procedimiento, cuando yo quiero cumplir todo esto que me aparece aquí, quiero crear mi política, quiero establecer mi estructura organizativa, quiero establecer mis procedimientos, cuando quiero documentar todo esto, yo me pregunto, ajá, pero ven acá, pero según yo tengo todo bien, o sea, no me debería pasar nada, pero ocurre que no es así. Fíjense esto que está aquí. Esto fue realizado por la IBM. ¿Okay? Esto no fue realizado por Isabel Sánchez, no fue realizado por cualquiera. ¿Okay? Esto fue realizado por IBM, donde señala que la mayoría de los eventos ocurren dentro de la organización. Dentro de la organización, no son por ataques de hackers, no son por virus, no son por incidentes de seguridad externos, por lo regular cuando se para un proceso, es por un evento que ocurrió dentro de la organización. Por eso es que el auditor primero revisa dentro de la organización. Por eso es que el auditor primero va para el departamento administrativo. Por eso es que el auditor va para donde está el cajero. ¿Por qué? Porque ahí es donde ocurren la mayor parte de las incidencias. Incluso la mayor parte de las incidencias no ocurre en el departamento de informática. Por eso es que uno, cuando audita, no se va tanto al departamento de informática. Con el departamento de informática uno refuerza la información. Pero uno audita primero las demás partes.
Uno visualiza, oye, pero aquí tienen este tipo de topología de red cuando deberían de tener esta otra porque brinda mayor seguridad. O este departamento no debería tener conexión con aquello, o estoy visualizando que este departamento está viendo, ¿verdad? Algo tan sencillo. Un departamento de contabilidad o no tiene por qué visualizar. Las carpetas del Departamento de Recursos Humanos, eso debe estar seccionado. Todos esos detalles los visualiza el auditor. Y yo, como el auditado, debo de tenerlos en cuenta. Debo de saber que eso me lo van a auditar. Debo de tener en cuenta que, que debo establecer dentro de mis procedimientos y se los recargo, muchachos. Trabajen en base al manual de gobierno del sistema de gestión. Si ustedes trabajan en base al manual de gobierno del sistema de gestión, todo se les va a engranar solito. Van a poder certificarse ISO 27001, van a poder certificarse ISO 27002 y van a tener ya su manual de gobierno revisado, porque los puntos están ahí, están establecidos. No importa si en Venezuela todavía no tenemos establecido cuál es el manual de gobierno, agarramos el de Colombia. O oye, no, mira, yo voy a hacer el manual de gobierno para una cementera. Agarramos el manual de gobierno de Francia. O sea, es cuestión de que ustedes ya vayan enfocándose en la organización en que trabajan y en base a qué manual de gobierno deben de trabajar. ¿Ok? Para obtener precisamente lo que son las certificaciones ISO, para obtener efectivamente lo que son la certificación de manual de gobierno por parte de, valga la redundancia, en el caso de Paraguay, por ejemplo, de parte de la Contraloría. Porque si tú no cumples con el manual de gobierno, la Contraloría simplemente no te va a dejar ejercer. Entonces, en base a todos esos puntos, y fíjense, la mayor parte de los incidentes de seguridad son incidentes de seguridad interna. Y fíjense, errores del usuario. Por eso es importante establecer dentro del manual de gobierno cuáles son los procedimientos. Mira, ¿se acuerdan cuando le hablé del usuario que me dijo que esa computadora se apagaba? Bueno, fíjense, errores del usuario. A lo mejor es que el usuario en algún momento desconectó la computadora y no lo tiene conectado a un PS o no está conectada a la línea que está conectada a la central eléctrica, sino a la línea de la calle. No lo sé, pero por lo regular son errores de usuario. Es tan sencillo que, miren, dentro de los procedimientos, nosotros debemos establecer, muchachos, mira, si te llega un correo que tú no conoces con un archivo o con un vínculo pidiéndote que te haga, dirígete al departamento de informática. Eso debe estar establecido antes de abrirlo. Pero como nosotros no se lo indicamos al usuario, o el usuario solamente firma las políticas de seguridad cuando ingresa a la empresa, eso es un error de usuario. Pero eso es un error de usuario, eso es un error de gerencia, eso es un error de recursos humanos y eso es un error del departamento de informática. Porque yo como auditor, yo verifico y verifico las pruebas que le han hecho a los usuarios. Y yo, como yo auditado, como yo trabajador de soporte, yo tengo que dirigirme al usuario. Mira, yo no digo que lo hagan todo el tiempo, pero una vez a la semana, uno agarra un usuario al azar, y le pregunta, mira, vale, vamos a hacerte una pregunta al azar. Es que incluso yo, cuando audito, yo pido evidencia de que realmente realizaron esas evaluaciones, porque el manual de gobierno te exige que tú tienes que evaluar al usuario en casos de, mira, vamos a ver en caso de que va la electricidad, ¿qué vas a hacer tú? Todos esos puntos, ¿verdad? Tienes que tenerlo en cuenta
para realizar lo que es el manual de gobierno. ¿Okay? Todos esos puntos te los van a auditar a ti. ¿Okay? Fíjense todos estos errores que están aquí, ¿ok? Todos estos porcentajes. Incendio. ¿Qué ocurre si pasa un incendio? Si hay un incendio dentro de la organización, ¿qué ocurre? Tengo los extintores para equipos electrónicos. Tengo los extintores que realmente debo de tener para equipos electrónicos. O tengo puros extintores de agua. Son cosas mínimas, pero son cosas que tenemos que tener presentes, que tenemos que tener en cuenta. ¿Ok? No son, oye, se nos pasó la hora ya. Bueno, pero son puntos que tenemos que tener muy en cuenta cuando nosotros desarrollamos lo que es el manual de gobierno. Vamos a, faltará mucho después. Tranquila, profe, continúe. Gracias. Ok, continuemos con lo que es la valoración del impacto de los incidentes de seguridad en el negocio. ¿Ok? Fíjense, lo que yo les venía hablando, lo que es la eficacia y productividad. ¿Ok? Estos son los fallos lógicos, roturas de todo, mayor tiempo de empleado, interrupciones de la cadena de producción. ¿Ok? Aquí es importante, fíjense, lo que es la cadena de producción. Todo sistema tiene una cadena, la cual se debe de cumplir. Cuando nosotros hablamos de un sistema de producción, no solamente hablamos, por ejemplo, de la línea de cemento. ¿Okay? Primero tiene que pasar por el horno, no solamente hablamos de eso. Cuando nosotros hablamos de sistemas de información, nosotros tenemos una cadena. La información debe pasar por toda una cadena, desde la gerencia hasta el usuario final. ¿Okay? Todo esto debe estar también debidamente documentado dentro de lo que es el manual de sistemas de gestión. Todo. ¿Okay? El rendimiento financiero, la imagen corporativa y la reducción de ingresos. ¿Okay? Todos estos son impactos que pueden ocurrir cuando no tienes el sistema de gestión bien definido. Fíjate, ¿por qué es tan importante todo esto del manual de gobierno? Todo esto de lograr una certificación ISO 9000. Porque un error, ¿verdad? Un error puede llevar incluso a pérdidas de ganancias monetarias dentro de la organización. Puede generar incluso pérdida de información de datos de los usuarios. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta que todo esto, ¿verdad? ¿Qué ocurre si yo pierdo la base de datos? Si yo trabajo en una aseguradora y pierdo la base de datos de mis usuarios, ¿qué ocurre? Ocurre que estoy dañando mi imagen corporativa. No te vayas a contratar con esa gente porque esa gente hizo que todo el mundo tuviera mi información personal. Los hackearon y dieron mi correo, una foto de mi carro. Es importante que tengamos en cuenta, ¿verdad? Que no tener un buen sistema de información, no auditar, no permitir que nos auditen, ocurren estas incidencias en el negocio. Pueden tener incidencias muy graves, pueden generar hasta el cierre de una organización. ¿Okay? Si nosotros no tenemos en cuenta cada uno de esos puntos. ¿Okay? Por eso es que es importante que desde la gerencia hasta el último usuario tengamos presente lo que es el manual de sistema de gestión de gobierno. ¿Okay? Es importante que lo ejecutemos, es importante que veamos cada uno de estos puntos. ¿Okay? Y valoremos cuál sería el impacto, sí. En este punto yo siempre recomiendo generar una matriz de riesgo. Sí, una matriz de riesgo. ¿Qué es una matriz de riesgo? Una matriz de riesgo es donde, algo así como colocamos aquí, las incidencias. ¿Okay? Puede ocurrir una reducción de ingresos. ¿Por qué ocurre una reducción de ingresos? ¿En qué momento? ¿Cuál es el riesgo? ¿Qué ocurrió para que hubiese una
una reducción de ingresos. Ah, bueno, fue que me hackearon el sistema informático, el sistema de información. Si me hackean el sistema de información, a lo mejor se metieron en mi cuenta, en la cuenta de la empresa y agarraron red ahí. ¿Por qué? Porque el sistema no está auditado. Porque yo yo como auditado, no acepto que mi sistema puede tener vulnerabilidades, porque no acepto que me auditen. ¿Ok? Entonces es importante que tengamos en cuenta todos estos puntos. ¿Por qué poner en funcionamiento un sistema de gestión de sistemas de información y certificarlo? ¿Ok? ¿Por qué es importante todo esto? Bueno, yo creo que esto ya les debe haber quedado claro, muchachos, en base a lo que les he dicho. ¿Ok? Pero aquí les coloqué unos pequeños puntos porque es importante. Proporciona el mejor rendimiento oficialmente reconocido para la gestión de seguridad de la información dentro de la organización. Si ya yo tengo mis procedimientos escritos, si ya yo sé qué hacer en caso de, ¿no va a funcionar mejor la organización? ¿Es un trabajo duro? Sí, es un trabajo documentado. No es un trabajo fácil, es un trabajo duro, no es un trabajo de uno. Ojo, este tipo de procedimientos no lo hacen nada más en la persona de informática. ¿Okay? De hecho, en las organizaciones existe el departamento de seguridad informática y existe el técnico de soporte. ¿Okay? Los dos pertenecen al mismo departamento, pero tienen funciones distintas. ¿Okay? La persona de seguridad informática debe incluso hacer las auditorías internas. ¿Okay? Por eso es que es importante que el compinchamiento, el amiguismo, en esos sentidos, no exista en el área laboral. ¿Por qué? Porque si la persona encargada de la seguridad informática tiene que decirle a la persona el técnico de soporte, mira, vamos a cambiar la topología de red de ese departamento porque, oye, ahí se puede ocurrir una incidencia. La información es vulnerable ahí en ese departamento. Tenemos que cambiar la topología. Eso lo debe decir la persona de seguridad informática. ¿Okay? Y el auditor externo va a agarrar a la persona de seguridad informática y es el que va a entrevistar. Ojo, no es que se va a sentar con él, lo que les vengo diciendo. Él siempre se sienta con usuarios que no tienen que ver con informática para ver si de verdad el sistema de gestión está debidamente documentado, si los usuarios realmente siguen los procedimientos y las políticas de seguridad dentro de la organización. No le va a preguntar si el auditor externo no te va a preguntar a la persona de seguridad informática ni le va a preguntar al técnico, porque por supuesto para ellos, para el técnico y para la persona de seguridad informática todo está bien. Les va a preguntar a cualquier otro usuario. Incluso yo le pregunto a la señora que me sirve café, mira, yo puedo entrar a ese departamento, porque sé que ahí están los servidores. ¿Y sabes qué ha ocurrido? Que hay personas que me dicen que sí. Sí, o sea, está bien que me digan que sí si yo pertenezco a la organización, pero resulta que no, que yo voy como auditor. O sea, tú no me puedes dejar entrar al cuarto del servidor, o sea, la persona no sabe que está prohibido. Los cuartos de servidores tienen que tener un letrerito que diga solo personal autorizado. Yo recomiendo que los cuartos de servidores tienen que tener biométrico y no más de 3 personas pueden tener acceso a cuartos de servidores. No, pero el cuarto de servidor a veces, oye, como nadie entra y también está la cafetera. No, eso no puede ser. ¿Ok? Ajá, para proteger las ventajas de la información, lo que les vengo diciendo, si tú tienes un buen sistema, un buen manual de gobierno, la información de tus clientes está protegida, ¿ok? Genera confianza dentro de los clientes. En el aspecto organizacional, incrementa el compromiso interno. Claro que lo incrementa.